profe. Javi, ¿cómo está ahí? Bien, ¿usted? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien también. Tengo sueño, sí. Sueñito, sí. Normal a esta hora del día tener sueño. Pero bien. Vamos a esperar un minutito y empezamos. Martín, ¿cómo está ahí? Me alegra que estés bien, Martín. Bien, usted. Bien, hijo. Martín, ¿no me enviaste la guía? Asumo que ya tienes el 2. Sí, se la voy a mandar. El próximo mes. Una preguntita nomás. ¿Cómo? ¿El próximo mes? No, esta semana. Pero es que no cacho. ¿Ahí está ocupado? Sí, un poco. Chuta, ya. Bueno, ánimo. Ya, chiquillos, comencemos. Dejen ampliar un poquito acá. Esto un poquito más acá. Ahí estamos. Ya, Javi, comencemos. ¿Qué es lo que habíamos dicho ayer? ¿Con qué comenzamos hablando en el fondo? ¿Cómo dijo? ¿Cuál era el tema central de ayer? ¿Con qué partimos? Geometría. Bien, geometría. ¿Qué vimos ayer? Varias cosas. ¿Sí? Vimos ángulo. Dale. Vimos, por ejemplo, algo así. Yo puedo tener dos líneas rectas paralelas. Se pueden cortar, atravesar, como usted le quiera llamar, con una recta que se llama recta secante y vimos algunas cosas. Voy a llamar L1 y L2 a estas dos líneas rectas y dijimos que L1 con L2 son dos líneas paralelas. Esta forma de la escritura de líneas paralelas. A su vez yo también puedo escribir de esta forma dos líneas perpendiculares. ¿Ya? ¿Y qué dijimos? Dijimos que este ángulo, le voy a dar el nombre de ángulo 1, es igual con el ángulo 1, es igual con el ángulo 1, es igual con el ángulo 1. Esos cuatro ángulos miden lo mismo. El ángulo 2 es igual que el ángulo opuesto, es igual al ángulo de abajo, es igual al ángulo de arriba. Son ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Eso habíamos dicho, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, bienvenida a Cata. Estamos hablando de geometría. Comenzamos desde cero. También dijimos que, por ejemplo, en un triángulo podemos sumar la medida de los ángulos interiores. ¿Cuántos son los ángulos? 180 grados. Eso suma los tres ángulos. Siempre. ¿Sí? Ya podríamos hablar muchas cosas de esto respecto. Existen muchos teoremas, pero la idea es también ir viendo otros conceptos tales como áreas, perímetros y volúmenes. Volúmenes. Es con ese. ¿Sí? Esos son los siguientes temas para ver. ¿Ya? Veamos entonces. Primer tema. Por ejemplo, ¿cómo le calculamos el área a un triángulo? Tengo la medida de los lados A, B y C. ¿Cómo le podríamos calcular el área? A de área. El perímetro fácil. ¿El perímetro cuál sería en este caso?
todos sus lados. La suma de todos los lados. A más B más C. Ya, eso es sumamente fácil. ¿Cuál sería ahora el área? La base por altura. ¿O nada Ya, que ver? hay una altura. Yo puedo tener ¿cuántas alturas en un triángulo? Una, po. Ahí tengo una, ¿cierto? Pero aquí también tengo una altura. Por si acaso. Y aquí también yo podría tener otra altura. La altura es una línea recta que va desde un vértice hacia el lado opuesto y que me forma un ángulo de 90 grados. Aquí también tengo un ángulo de 90 y aquí también tengo un ángulo de 90, un ángulo de 90 y un ángulo de 90. Es colocar una escuadra. Por lo tanto, tengo tres alturas. Lo que pasa es que uno en general, este lado lo relaciona con esa altura. Entonces, el área sería A por H partido en 2. Pero ojo, no siempre es esa altura que estoy mencionando acá. No siempre es esa. Puede ser cualquiera de las tres alturas. Pero si considero, por ejemplo, voy a marcarlo con azul. Si considero ahora esa altura, entonces, ¿qué lado debo considerar? ¿La medida de qué cosa? De la base. ¿Cuál sería esa base? Sería B. Voy a colocar que esta era la altura 1, aquí voy a colocar altura 2. Dividido en 2. Es otra base, es otra altura. Podrían ser la misma, sí, pero es otro valor. Así se calculan en el área. ¿Se acordaban de eso o no? ¿Nunca? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Un poquito? Ya. Pregunta, otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo los tres lados y no tengo la medida de la altura? Chan, chan. No, uno puede hacerlo. Pero lo podríamos hacer, supongamos, con regla, ¿cierto? Tengo una regla en centímetros, coloco la regla aquí, por ejemplo, y mido desde ahí hasta ahí. Pero supongamos que no tengo regla. Me dan los valores de A, de B y de C. Pero no me dice la altura. ¿Lo puedo calcular? Supongo que sí. Sí, lo hizo Herón, como en el 500 antes de Cristo. Se puede. ¿Sí? Hay una fórmula. Ahí se las dejo a ustedes para que la busquen. Fórmula de Herón. Les va a salir en Google, les sale casi al tiro. ¿Ya? Entonces, hablamos. ¿Y por qué partí con el triángulo? ¿Por qué habré partido con el triángulo? ¿Por qué habré partido con el triángulo? Porque lo más simple, quizás. El más simple porque tiene tres lados. 1, 2, 3. Tres lados. Pero pueden haber cuadriláteros, cuadrados, etc. ¿Sí? Entonces, veamos. Hay otros como, por ejemplo, los cuadrados, en donde facilita ver su área y su perímetro. Si el lado mide A, entonces su perímetro es 4A, porque basta con sumar los lados. Si quiero calcular el área, es A cuadrado. Nada de otro mundo. ¿Sí? Si fuera un rectángulo, en el rectángulo, ¿cuál es la diferencia con el cuadrado? Que hay dos lados distintos. Hay un largo y hay un ancho. Pero los lados paralelos miden lo mismo. Entonces aquí el perímetro cambia. El perímetro es sumar los lados. A más A, 2A. B más B, 2B. O también se podría escribir así. Y su área es largo por ancho. A por B. Esos son de cuadrado, triángulo, cuadrado, rectángulo. Voy a mencionar algunos, los principales. ¿Sí?
El otro es la circunferencia. ¿Qué necesito para calcular el área de la circunferencia? Traten de acordarse a ver cuánto será el área de la circunferencia. Pi. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Ese es el área. Y el perímetro es muy similar, con la diferencia que el 2 no queda como potencia, no queda como un exponente, queda multiplicando. En vez de que quede aquí arriba, lo pasas para abajo. ¿Bien? Eso es. Valeria, ¿cómo vamos hasta ahí? Martín. Martín, ¿estás? ¿No? ¿Sí? ¿Todo Sí. bien, profe? Dedito para arriba. ¿Vale? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Ya. Eso es áreas y perímetro en general. Ya, nada de otro mundo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora me colocan un cuerpo geométrico? Dejen hacerlo completito aquí. Ay, que me quedó bonito. Díganlo, díganme que no me quedó bonito. Bonito. Ya Está vamos a decir bonito. que es un cubo. De lado A. Si es un cubo de lado A, ¿puedo calcular perímetro en un cubo? Creo que sí, pero solamente que se cambia que en vez de un 2 es un 3, ¿no? El perímetro no tiene mucho sentido. Al Ya. menos que yo sume las aristas. Estas se llaman aristas. Sí, las que estoy marcando. Eso podría ser el perímetro, ¿ya? Pero el perímetro, chiquillos, se calcula para las figuras geométricas, no para los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos tienen volumen. ¿Qué es el volumen? La capacidad que tiene un cuerpo geométrico. ¿Sí? Entonces, en general, el perímetro no se considera acá. Sí podríamos hablar del área. Y si hablamos del área, aquí sí podemos hablar de A al cubo. Ya. Perdón, el área, me equivoqué, esto es volumen. Ahí sí, aquí podríamos hablar de volumen. Volumen al cubo. Y si hablo del área, el área que tendríamos que hacer, sumar, comillas, las caras. El área de las caras, la cara frontal es igual que la cara que está atrás, es igual a la cara de la izquierda, a la cara que está en la derecha, la cara que está arriba y la cara que está abajo. ¿Cuántas caras tiene el cuadrado? Perdón, el cubo. 6. 6, ¿cierto? Me dejen borrar un par de rayas. Me faltará otra que borré. Veamos. Una de abajo, una de arriba. 2. Una de la izquierda, una de la derecha. 4. Una del frente y la de atrás. 6. Si son 6, voy a multiplicar por 6, ¿qué cosa? El área de un cuadrado. ¿Cuál es el área de este cuadrado? A cuadrado. Ya, ahí está la fórmula. Ya, eso es como que nada de otro mundo. Hasta ahí, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, ahora pasemos un poquito al que estábamos indicando en la guía. Partamos con ahora un cuerpo geométrico redondo. Como el profe redondo, botoncito. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cuestión? Es un cuerpo geométrico llamado, yo le doy la primera letra. Vamos a hacer el ahogado, Cilindro. Bien. Cilindro. Tengo un cilindro. En el cilindro podríamos eventualmente calcular el área. Sí, pero aquí nos interesa más el volumen.
¿Cuánto va a ser el volumen? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, yo les digo. No. Ya. Para calcular el volumen, chiquillos, ¿qué tienen que saber? Tienen que multiplicar en general. Se multiplica el área basal por la altura que tenga el cuerpo geométrico. Con eso ustedes tienen. Entonces voy a colocar aquí una AB. AB de área basal por la altura. ¿Qué es el área basal aquí? Tengo que ver qué cosa es lo que está abajo. ¿Qué es lo que está abajo en el fondo? ¿Qué figura geométrica es? ¿El radio? Existe un radio, ¿ya? Aquí hay un radio, y si tú me estás hablando de radio es porque hay una circunferencia. ¿O no? No se aprecia, pero en el fondo esto que está arriba o lo que está aquí abajo, ¿qué es lo que es? ¿Qué figura geométrica es? Un círculo. Es un círculo, es una circunferencia. ¿Cómo se calcula el área de una circunferencia? ¿No era lo que habíamos dicho antes? Sí, pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ya, entonces, el volumen es pi por radio al cuadrado, por altura. Eso estamos hablando de un cilindro. Ese es el volumen. Y este volumen lo puedo asociar al volumen de un cono. ¿Por qué cono? La guía está pensada principalmente con conos. ¿Sí? Los problemas están basados en conos. Entonces, para el cono, yo voy a generar entonces un trazo desde aquí al centro, desde aquí al centro. ¿Qué cuerpo geométrico generé? Dígame que parece un cono. ¿Esto parece un cono, no? ¿Es un cono, cierto? ¿Como un cono de helado? ¿Mm? ¿Se nota que es un cono, no? Sí. Lo voy a hacer aquí. Ahí, ahí, ahí. El cono, en este caso, lo hice de la misma altura que el cilindro y con el mismo radio. Y hay una relación entre el volumen del cilindro y el volumen del cono. ¿Cuál es? Si supongamos que estos dos conos son el mismo. Si aquí le empiezo a llenar de agua, volumen, y lo vacío acá, ¿cuántas veces lo tendré que vaciar en el cono? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas veces se tendrá que hacer? Exacto, por si acaso. Una vez. Si fuera una vez, tú llenarías esto. Espérame. Ahí tú llenas eso. Pero te va a quedar espacio. ¿O no? Pero se supone que es un cono, pues, y el otro Ya, también po. es un cono. Ahí yo llené esto con agua. ¿Sí? Lo vacié acá. Ahí lo llené. Una vez. Pero me va a quedar espacio. Fíjate todo el espacio que queda. Se nota que queda espacio, ¿no? Sí. Ahí queda espacio, aquí queda espacio. Fíjate que aquí queda todo este espacio de arriba. Ah, Es un cono que está dentro de un cilindro. Miren, aquí tengo un vaso. Tengo un vaso. Al centro, aquí tengo el centro. Si aquí hago un cono, me va a quedar espacio si meto una sola vez el agua. Si lo lleno una vez. De hecho, está muy rica el agua. La pregunta es, ¿cuántas veces se tendrá que hacer esto? Ahí viene el tema, la relación. Aquí está la formulita, mis niños. El volumen de un cono, este es el volumen de un cilindro, el volumen de un cono es prácticamente lo mismo. Es el área basal por la altura, pero aquí se divide en 3. O sea, es pi por radio al cuadrado por la altura dividido en 3. Lo debieron haber visto en primero medio. Si no se acuerdan, por si acaso.
¿Sí? Eso es. Esa es la relación. El volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. El volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro. Siempre va a ser así, va a ser exacto. Por si acaso. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? Ahí estoy vaciando el cono. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sigo? Ustedes me hablan. ¿Sí? Dedito para arriba. Dejen borrar ahora lo de acá. Ya indiqué cuál era la relación de los volúmenes. Ahora voy a hablar del área. Alex, bienvenido. ¿Cómo está usted? Alex, ¿estás o no? ¿Puedes aprovecharte Sí, de hablar? profe, estoy. ¿Cómo está ahí, Alex? Bien. Qué bueno. Javi, dame los nombres de los que están hoy día. Bueno, profe. Hoy día estamos a 17 de agosto. Javi. ¿Dónde está Javi? Javi Topido. Roldán. Roldán. Javi. Ya estaba el Marta Negrete. Alex Parra, ¿Ya? Valeria Serra y eso, La Valeria la Serra. Cata Negrete y el Martín Mendoza. El Martín. Ven, nadie se acuerda del Martín. ¿Por qué son así con el Martín? Ya te estaban olvidando, Martín. ¿Dónde está el Martín? Ahí está. Ya. Estamos listos con la asistencia. Aprovecho. Chicos, de la guía 1 estoy hablando. Está Javiera Roldán, un 7, Martín un 2, Valeria Serra un 2. ¿Y qué más me dijo que estaba? Alex Parra, Alex un 2, porque no me lo ha enviado. Eso, ¿o no? Ahí están todos. la Catalina Negrete. Cata Negrete me la mandó. Cata tiene un 5. ¿Sí? Detalle. ¿Dudas? No, después me consulta. Y ahí tienen las notas. Tienen que hacer las tareas. A la tercera guía vamos a poner la nota. ¿Sí? Por si acaso. Sigamos. ¿En qué estaba? Aquí estoy. Ya, les dije las notas. Chicos, también aprovecho. La prueba de la guía 1 y 2 va a ser el día 1 de septiembre. Perdón, 2 de septiembre, jueves. 2 de septiembre a las 14:30. ¿Ya? Por si acaso. ¿Se entrega la guía 2? La prueba ¿Cómo? 1. Ah, La guía 2 es hasta el viernes. ya. ¿Ya? Ya, sigamos. Vamos a hablar ahora del área. Partamos con el área de un cono. ¿Sí? Voy a borrar el área del cilindro. Profe. 2 de septiembre dijo. Estamos en agosto, sí, 2 de septiembre, ¿sí? Ya. 2 de septiembre. Ya, chiquillos, el área del cono, del cilindro, ¿cómo lo obtenemos? Primero hay que fijarse que el área de abajo, o el área basal, es la misma del área basal de arriba. ¿Ahí estamos claros? ¿Está ahí? Es lo mismo, ¿no? Lo que está abajo es lo mismo que está arriba. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Un vaso, lo de abajo es lo mismo de arriba. Esa es un área basal. El área basal dijimos que en este caso era el área de un cilindro, de un círculo, de una circunferencia. Entonces, es pi por radio al cuadrado. Como son 2, se multiplica por 2. ¿Qué me faltaría ahora considerar? El área de lo que genera el entorno. Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo pudiese a este vaso cortarle acá,
lo puedo extender. Y si lo extiendo, ¿qué genero? ¿Qué figura geométrica podría hacer yo si lo extiendo? Si le paso aquí tijera, y aquí lo corto, y lo extiendo, ¿qué me va a generar? ¿Qué figura geométrica? Un poquito de imaginación. Bien, súper. Un rectángulo, excelente, es un rectángulo. El rectángulo tiene una altura h, entonces esto mide h, ¿y cuánto va a medir desde aquí hasta acá? No sé. Fíjense que equivale, Me perdí. yo le ayudo, no se preocupe, fíjense que equivale a esto, equivale a saber cuánto es el espacio que tengo ahí. Eso equivale al perímetro de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Por lo tanto, el área del rectángulo que se genera en el entorno equivale a 2pi RH. Largo por ancho. Lo voy a escribir aquí. Más 2pi r por h. Ahí está. Ese es el área de un rectángulo. Este es el área basal multiplicado por 2, porque hay dos áreas basales, más el área del contorno. 2pi r por h. Usted lo puede escribir de esa manera, o bien, voy a borrar ahora, aquí, borro aquí. Solamente en este caso, ¿cierto? En un cilindro. Ya. Igual, puedo factorizar. ¿Por cuánto puedo factorizar? Por 2pi r. Me queda 2pi r, paréntesis, o factor de r más h. Ahí está escrito factorizado. Listo, ok. Ahí está. Es el área. ¿Sí? Vuelvo a insistir, el área de un cilindro. Ya, si le aparece alguna vez la fórmula es por ese motivo. Lo acabamos de explicar. ¿Puedo borrar ya? ¿O no? ¿Van a copiarlo? Bórranos, profe. ¿Sí? Ya. Ese era el área del cilindro. Ahora me cambio a un cono. Voy a hacer el cono. Tengo eso más o menos ahí. ¿Sí? El cono ya no puedo hacerlo de igual forma que delante, pero sí tengo un área basal. ¿Cuántas áreas basales tengo? Una, porque arriba ¿qué tengo? Un vértice, un solo punto. ¿Sí? No es lo mismo que delante. Entonces aquí el área de la base es pi por radio al cuadrado. ¿Qué le tengo que sumar? El área del entorno. Si yo hago la red de esto, ¿qué es la red? Es cómo lo genero. Aquí también corto con tijera. Corto el cono de cumpleaños con cartón. Se hace con cartón en general. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener algo similar a esto. Voy a hacerlo aquí más o menos. Aquí lo voy a extender así. Y aquí tengo la base. Uy, me quedó bonito. ¿Sí? Aquí tengo el radio. ¿Sí? ¿Se entiende que al cortarlo me genera eso, no? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a colocar algunas cositas acá. Por ejemplo, voy a trazar la altura. Y eso va a ser entonces H. La base es el radio. Y esto que está desde aquí hasta acá se llama generatriz. Para hacerlo más rápido, más fácil, el área de lo que tengo acá se llama área del manto. Es pi por r por g. ¿Sí? Pi por r por g. Entonces aquí coloco pi por r por g. Listo, ahí está el área. Ahí está el área de un... ¿Qué cosa? ¿Cono? De un cono. Ese es el área de un cono. Pi radio cuadrado es el área de la base, es decir, de este circulito que está acá, más pi por r por g, que es el área de
del entorno o el área lateral o el área del manto, ¿sí? Y también podríamos eventualmente factorizar por pi r paréntesis r más g. Ahí está la fórmula, ¿sí? Ya con eso ustedes podrían tener para desarrollar la guía. ¿Sí? Copien la formulita, voy a buscar la guía, a ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio. Me quedan como 5 minutos. Voy a buscar aquí. Guía de cuarto medio. Guía 2. Ya que tengo la guía. Voy a proyectar la guía, chicos. Y ahí está la guía. Sí, fecha 20 de agosto. ¿Sí? Vamos con el primero. Ejercicio 1. En la figura adjunta AM es igual a C. ¿Qué significará eso? AM igual a C. ¿Qué son los lados? Los lados de qué cosa veamos. AM. Aquí tengo AM es igual a C. Si en un triángulo tengo dos lados iguales, ¿cómo se llama? Materia de quinto sexto básico. Isósceles. Ah, ¿verdad? Isósceles. Triángulo isósceles. ¿Qué características tienen los triángulos isósceles? Que tienen dos lados iguales. Ya. Y si tienen dos lados iguales, ¿qué más? ¿Qué ocurre si tienen dos lados iguales? Tiene dos ángulos iguales. Este ángulo que está aquí es igual que este ángulo que está acá. Son ángulos de igual medida. ¿Sí o no? Sí. Sí. AM y una rayita arriba. ¿Qué significa? Esa rayita arriba. Cuando tiene las dos puntas se llama línea recta. Pero si tiene un principio y no un final, se llama rayo. ¿Ya? Eso me está diciendo que el rayo AM es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Bisecta. ¿Qué quiere decir? Que divide al ángulo BAC en dos partes iguales o distintas. Distinto en este caso. No, iguales. Si tengo un ángulo, la bisectriz es eso, me divide en dos partes iguales. Si supongamos que mide 50, ¿cuánto va a medir Siempre la cada ángulo? bisectriz lo hace de forma igual. Sí, esa es la definición de bisectriz. Ah, ¿Ya? El ángulo BAC, ángulo voy a ver, BAC, o sea, ese ángulo me lo divide en dos partes iguales. Ese ángulo mide lo mismo que ese ángulo. Ya, ¿qué me piden calcular? X. Tengo una medida que vale 100. ¿Cuánto vale el de al lado? 100 también, ¿o no? 80. Nah. Porque el ángulo extendido vale 180. El ángulo completo vale 360. ¿Ya? Entonces, esto mide 80. Ya dijimos que este ángulo era igual que este ángulo. Entonces, este ángulo también mide 80. ¿Cuánto va a medir el ángulo de acá? 100, po. 20. ¿O no? Que tiene que... Ah, Porque es 80 más 80 me da 160. Este medía 80. Es un triángulo. La suma de los triángulos interiores mide 180. Por lo tanto, lo que me falta vale 20. Si ese vale sí, 20, ¿verdad? ¿cuánto vale el otro? 20. 20. Porque esta línea que está acá es una bisectriz. Ya, el de aquí, voy borrando acá un poquito que no se ve bien. Recuerden, el objetivo es calcular X. Este mide 80. ¿Puedo saber cuánto mide el de acá?
100. 100. Listo, tengo, casi listo. Tengo que este mide 100, este mide 20. ¿Cuánto va a medir aquí entonces? 60. 60. Estudien, creo que no saben nada de cosas de sexto básico. Miren, voy a hacer igual que Judá. Me lavaré las manos. Yo les voy a ayudar con la guía, con esto. Pero no es para mí, es para ustedes. Vean los teoremas básicos de geometría. ¿Sí? Si esto no lo saben, no van a saber nada de geometría. Y esto es relativamente fácil. Ya, igual los quiero. Un beso. ¿Dudas? Practiquen. Ahí está la guía. Mañana vamos a tratar de avanzar en esto. ¿Sí? Bueno, Practiquen y mañana me traen dudas. ¿Sí? Valeria, dedito para arriba. Fue soporte del día de hoy. Cuídense, que estén bien. Besos. En un chao, rato profe. más les subo la Cuídese. clase, como siempre. Chau, chau. Bueno, Chau. chao.